¿Alguna vez te has preguntado qué realmente necesitas hacer para prepararte para los últimos días? Tal vez hayas oído hablar sobre el fin de los tiempos en predicas y enseñanzas, pero ¿estás realmente preparado para los desafíos espirituales y físicos que vienen? La verdad es que las señales están en todas partes, y las profecías bíblicas no pueden ser ignoradas. Estamos viviendo en una era en la que el mundo se está moldeando para el cumplimiento de eventos proféticos que cambiaron el curso de la historia humana. Pero, ¿qué, en realidad, cada cristiano debe hacer ahora para prepararse para lo que está por venir? Imagina por un momento, en medio de guerras, desastres naturales y crisis sociales, necesitas saber cómo reaccionar de acuerdo con la palabra de Dios. El tiempo de preparación es ahora. Y esto es lo que vamos a explorar en este video. ¿Cómo puedes mantener la fe y resistir a las presiones del mundo cuando la persecución y el engaño se intensifiquen? ¿Cómo asegurar que tu vida esté alineada con la voluntad de Dios en los últimos días? No te engañes, los tiempos que se acercan serán desafiantes, y es fundamental que tengas un plan espiritual y físico para sobrevivir con la fe intacta. Si crees que ya estás preparado, pénsalo de nuevo. Lo que realmente importa al final de los tiempos no es solo lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces todos los días. Las profecías bíblicas tienen un papel vital en mostrarnos cómo debemos vivir ahora para mantenernos firmes en lo que está por venir. Entonces, ¿qué demostradamente todo cristiano debe hacer frente a las profecías que estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos? ¿Cuáles son las acciones que, según la Biblia, son fundamentales para nuestra preparación espiritual? Prepárate para conocer 10 cosas esenciales que todo cristiano debe hacer en los últimos tiempos. Si deseas saber lo que Dios espera de ti y cómo estar en paz en los últimos tiempos, mantente atento a lo que sigue. No te pierdas estas revelaciones. Si quieres ser fortalecido en la fe y prepararte para los desafíos que vienen, continúa viendo. Inscríbete ahora en el canal para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te prepararán para lo que está por venir. La urgente preparación espiritual. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe ahora? ¿Alguna vez has pensado en lo que pasaría si, de repente, el mundo comenzara a desmoronarse a tu alrededor? ¿Qué harías si el caos tomara el control de la sociedad y necesitaras fe y fuerza espiritual para enfrentar lo que está por venir? Ahora imagina que, antes de cualquier crisis, ya te hubieras preparado espiritualmente para enfrentar los tiempos difíciles. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer ahora. Fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios, antes de que el caos del fin de los tiempos se instale. ¿Cómo nos enseña la Biblia a prepararnos espiritualmente para los últimos días? Primero, debemos recordar que la oración constante es una clave vital. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Esto no significa orar solo cuando algo malo sucede, sino hacer de la oración un hábito diario, una conversación continua con Dios, fortaleciendo tu fe y dependencia de Él. Cuando oramos constantemente, nos mantenemos conectados con Dios, nos volvemos más sensibles a su voz y más preparados para los desafíos espirituales y emocionales. Imagina tu fe como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte y resistente se vuelve. La oración es el ejercicio espiritual que nos prepara para los tiempos difíciles. Cuando oramos, le estamos diciendo a Dios que confiamos en su dirección y buscamos su paz, especialmente cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y cuando enfrentamos dificultades, el hábito de orar nos da la paz y la calma necesarias para mantenernos firmes en la fe. ¿Alguna vez te has sentido más fuerte y más en paz después de un momento de oración profunda? Cuando oras, parece que el peso de las preocupaciones se disuelve y una sensación de tranquilidad llena tu corazón, como si estuvieras siendo protegido de algo mucho más grande. Esto es exactamente lo que la oración hace por nosotros en tiempos difíciles. Además, la lectura de las Escrituras es esencial. La palabra de Dios no solo nos enseña, sino que nos fortalece espiritualmente, haciendo que nos mantengamos firmes en los tiempos de crisis. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de 2 filos. Esto significa que, al leer las Escrituras, Dios nos da sabiduría y discernimiento para entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, además de capacitarnos para resistir las tentaciones y pruebas. La lectura de la Biblia no es solo un hábito, sino un arma espiritual que nos prepara para las batallas de la vida. Cuando leemos la palabra de Dios, nos conectamos con su sabiduría y verdad, que nos guía en todo momento. Ella nos recuerda las promesas de Dios, nos asegura de su presencia y nos da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando el mundo parece estar en un torbellino. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios, leída en momentos de dificultad, trae un consuelo inexplicable?
Tal vez hayas experimentado un versículo que, de repente, habla directamente a tu corazón, trayendo exactamente la respuesta o la paz que necesitabas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Siempre nos encuentra donde estamos. Pero la preparación espiritual no termina ahí. También necesitamos involucrarnos con la comunidad de fe, con otros cristianos. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de reunirnos, como es costumbre de algunos, sino a exhortarnos unos a otros, tanto más cuanto veis que el día se acerca. Este día se refiere al regreso de Cristo, y el tiempo de prepararnos no es solo una cuestión de fe individual, sino también de unión con otros cristianos. La Iglesia será un lugar fundamental de refugio, apoyo y fortalecimiento durante los tiempos difíciles. La comunión con otros creyentes nos fortalece, nos ayuda a mantener la fe y nos prepara para los desafíos espirituales que vienen. Como cristianos, estamos llamados a vivir en comunidad, apoyándonos unos a otros en oración, ánimo y amor. Y si aún no estás participando en un grupo de oración o en una iglesia, ahora es el momento de comenzar. La Biblia habla sobre la importancia de unirnos para edificarnos unos a otros, especialmente en los últimos tiempos. La fe en Cristo es más fuerte cuando estamos juntos, unidos en oración y amor. Cuanto más fuerte sea nuestra comunidad, más preparados estaremos para enfrentar cualquier cosa que venga. ¿Cuál es tu prioridad espiritual ahora? Comienza a fortalecer tu fe con oración diaria, lectura de las Escrituras y la construcción de relaciones con otros cristianos. ¿Cómo puedes prepararte más para lo que está por venir? Si sientes que necesitas profundizar tu relación con Dios, comienza hoy. La preparación no es solo para mañana, sino para cada día que viene. Inscríbete en el canal para aprender más sobre cómo fortalecer tu fe, cómo prepararte espiritualmente para los tiempos finales y cómo vivir con esperanza en Cristo, independientemente de los desafíos. Estar atento a las señales, profecías que ya se están cumpliendo. ¿Has notado cómo las señales del fin de los tiempos se están manifestando ante nuestros ojos? Lo que está ocurriendo en el mundo hoy no es una simple coincidencia, sino el cumplimiento directo de las profecías bíblicas. La Biblia nos alerta que, a medida que el fin se acerca, el mundo pasará por una serie de señales y eventos que nos recuerdan la inminente vuelta de Cristo. Y si te dijera que muchas de estas señales ya están presentes, más cerca de lo que imaginamos, ¿cómo puedes prepararte espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan? En Mateo, capítulo 24, Jesús describió las señales de los últimos días, y lo que él dijo hace más de 2,000 años aún se aplica hoy. Jesús advirtió sobre falsos profetas, catástrofes naturales, guerras, hambre y una creciente falta de fe. Vemos esta profecía cumpliéndose cada día, y debemos estar atentos para no ser sorprendidos. Él nos llama a vigilar y orar, porque las señales están a nuestro alrededor. Una de las señales más evidentes es la constante serie de catástrofes naturales que hemos presenciado. Huracanes, terremotos, tsunamis, inundaciones. ¿Has notado cómo estos desastres parecen cada vez más frecuentes e intensos? Este fenómeno no es solo una coincidencia. En Lucas, capítulo 21, versículo 11, Jesús dijo: «Habrá grandes terremotos, pestes y hambres en varios lugares, y habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo». Esto no es solo una predicción, sino una realidad que está ocurriendo ahora. Si volvemos nuestra atención hacia la situación política y social mundial, también vemos señales de una creciente inestabilidad y tensiones globales. Guerras, conflictos y tensiones internacionales están en el centro de la agenda global. En Siria, Ucrania y otras regiones, la violencia se extiende como un incendio incontrolable, cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 6, que nos advierte: «Oiréis de guerras y rumores de guerras, ved que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». ¿Y qué decir del hambre y la pobreza? El mundo vive en una era de abundancia, pero, al mismo tiempo, más de 800 millones de personas pasan hambre en varias partes del mundo. La disparidad entre ricos y pobres solo aumenta. Jesús dijo que habría hambre en los últimos días, y claramente, esta es otra señal que ya estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Ahora, debes estar preguntándote: ¿cómo puedo prepararme para los tiempos difíciles que se avecinan? La Biblia nos da la respuesta. La primera y más importante preparación es espiritual. Cuando el mundo a tu alrededor comience a desmoronarse, es tu fe la que te sostendrá. Prepararse para el fin de los tiempos no significa solo preocuparse por bienes materiales, sino fortalecer tu conexión con Dios.
La oración constante, el estudio de las Escrituras y la vigilancia espiritual son las principales herramientas que nos preparan para los tiempos de tribulación. Otro aspecto importante es la vigilancia. No debemos cerrar los ojos a las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos estar atentos y discernir los tiempos en que vivimos, para que podamos reaccionar sabiamente, buscando refugio en Dios y compartiendo el mensaje de salvación con aquellos a nuestro alrededor. Es esencial que nos preparemos no solo espiritualmente, sino también en nuestra comunidad de fe. Estamos llamados a apoyarnos unos a otros, a orar juntos y a fortalecer nuestra comunión en Cristo. Cuando el mundo se derrumbe, será la Iglesia y la comunidad cristiana las que nos sostendrán. No podemos ignorar las señales que nos son dadas y debemos estar preparados para actuar de acuerdo con la urgencia del momento. ¿Has visto estas señales sucediendo a tu alrededor? ¿Cómo te has preparado espiritualmente para lo que está por venir? Son estas preguntas que todos debemos hacernos, porque el fin de los tiempos está más cerca de lo que imaginamos. Ahora, si sientes que necesitas fortalecerte aún más en la fe, deja tu like y comenta aquí lo que has visto y sentido sobre las señales del fin de los tiempos. Queremos saber lo que piensas sobre estas profecías y cómo te has preparado para los desafíos espirituales que se avecinan. Cada día, la urgencia de evangelizar se vuelve más evidente. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de evangelizar antes de que sea tarde, compartiendo el mensaje de salvación con la mayor cantidad de personas posible, mientras aún tenemos tiempo. Evangelizar antes que sea tarde, la última oportunidad de salvación. ¿Por qué es tan urgente la evangelización hoy en día? La Biblia nos enseña que la proclamación del Evangelio es la misión fundamental de todo cristiano. Sin embargo, a medida que las señales del fin de los tiempos se intensifican, la urgencia de evangelizar nunca ha sido tan grande. Ya no se trata de si debemos evangelizar, sino de cuándo y cómo vamos a hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Jesús, en Mateo, capítulo 28, versículo 19, nos dio la gran comisión, que dice: Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es una sugerencia, sino una orden directa para todos los seguidores de Cristo. La misión de evangelizar es clara e innegociable. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué la evangelización debe ser una prioridad urgente para nosotros? Primero, debemos mirar el escenario global en el que estamos viviendo. La crisis económica, la injusticia social y las guerras son solo algunas de las señales que muestran que estamos cada vez más cerca del fin. El mundo se está convirtiendo en un lugar más oscuro, más difícil de vivir, con menos esperanza para aquellos que no conocen a Cristo. Y para aquellos que no conocen la verdad, ¿qué pasa con ellos si no hay tiempo para hablar de Jesús? Cuando las cosas comienzan a deteriorarse, es aún más importante que la luz de Cristo brille en nuestros corazones y que seamos la voz de esperanza para aquellos a nuestro alrededor. ¿Qué dice la Biblia sobre el tiempo de evangelizar? En Lucas, capítulo 10, versículo 2, Jesús dice: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Estamos viviendo tiempos de gran cosecha espiritual, pero la cantidad de obreros es limitada. Las personas están buscando respuestas, se están preguntando qué está pasando en el mundo y se están abriendo al mensaje del Evangelio. Sin embargo, muchos cristianos aún no han tomado la acción necesaria para predicar la palabra y difundir la buena nueva. La necesidad de llevar el Evangelio a los 4 rincones del mundo es ahora más urgente que nunca. La gran comisión no es solo para pastores y misioneros, es para todos los cristianos. Cuando el anticristo comience a ejercer su control total sobre el mundo, será más difícil para los cristianos predicar abiertamente el Evangelio. La libertad que tenemos ahora para hablar sobre Cristo, para evangelizar libremente en las calles y en las plazas, puede desaparecer rápidamente. Es ahora o nunca. Este es el momento de levantarse y predicar, de compartir la fe con los demás y de hacer discípulos, porque el tiempo se está agotando. ¿Cómo podemos evangelizar de manera eficaz en tiempos difíciles? Lo primero que debemos hacer es reconocer que la evangelización no solo se trata de palabras, sino de acciones. Muchas veces, las personas necesitan ver el amor de Cristo en acción antes de escuchar sus palabras. Tu vida como cristiano, tu actitud, tus decisiones y cómo tratas a los demás hablan más fuerte que cualquier palabra. La Biblia dice en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15: Pero santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para responder a todo aquel que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto significa que, como cristianos, nuestra vida debe ser una predicación continua. No se trata solo de lo que hablamos,
sino de cómo vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Lo segundo importante es la oración. Sin oración, no hay evangelización. La oración abre puertas, derrumba barreras y prepara los corazones de las personas para escuchar el mensaje de salvación. Si no estás orando por las almas perdidas, si no estás clamando a Dios para enviar a personas a encontrarse con sus hijos e hijas, ¿cómo esperas que la cosecha sea abundante? La oración es un paso fundamental en la evangelización, porque sin ella, nuestras acciones serían en vano. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 9, versículo 37 a 38, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Cómo puedes ser parte de este movimiento de evangelización? Comienza en tu comunidad. Busca oportunidades para hablar sobre Jesús con aquellos a tu alrededor. No tiene que ser complicado. Pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Compartir un versículo bíblico en las redes sociales, invitar a alguien a la iglesia o simplemente comenzar una conversación con alguien que parece estar sufriendo. Son estos pequeños gestos los que pueden llevar a alguien a Cristo. Pero la evangelización no debe ser solo para los demás, sino también para tu propia familia. Los tiempos que se avecinan serán difíciles, y es tu familia la que necesitará una fe fuerte para resistir las tentaciones y dificultades. Enseña a tus hijos sobre Jesús, fortalece la fe de tus padres, y muestra el camino de la salvación a todos los que están a tu alrededor. Cuidado con el tiempo, pues el reino de Dios está más cerca que nunca. Como en Mateo, capítulo 24, versículo 14, el Evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y este momento de evangelización es la última oportunidad de salvación para millones de personas alrededor del mundo. Este es el momento para actuar con urgencia. Ahora, dime, ¿estás listo para ser un instrumento en las manos de Dios y evangelizar? ¿Cómo te has preparado para cumplir la gran comisión? Deja tu like y comenta aquí cómo planeas evangelizar y qué piensas sobre la urgencia de la evangelización en los días de hoy. En el próximo tema, hablaremos sobre cómo resistir al sistema del anticristo, entendiendo las consecuencias de aceptar la marca de la bestia y lo que esto significará para los cristianos fieles. Mantente atento, porque lo que sigue es esencial para tu preparación. Resistir al sistema del anticristo, la marca de la bestia y sus consecuencias. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, una presión sin precedentes será ejercida sobre los cristianos para aceptar la marca de la bestia. La Biblia nos advierte que la presión será intensa, irresistible, y el intento de conformar a los creyentes al sistema del anticristo será increíblemente fuerte. Imagina un escenario donde ya no puedas comprar alimentos, pagar tus cuentas o incluso vivir una vida normal sin una marca que simbolice tu lealtad al anticristo y a su gobierno global. Ese es el futuro profetizado, y la Biblia describe cómo este escenario se desarrollará en los últimos días. ¿Qué significa esto para nosotros como cristianos? ¿Y cómo podemos resistir al poder arrollador de este sistema? Primero, necesitamos entender qué exactamente es la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 a 18, como colocada en la mano derecha o en la frente de las personas, y sin ella, nadie puede comprar ni vender. La marca de la bestia no es solo un simple símbolo o una tecnología. Representa el control total sobre la vida de las personas, forzando a todos a hacer una elección: someterse al sistema global controlado por el anticristo o sufrir las consecuencias por resistir. ¿Qué significa este control? La Biblia habla sobre la imposición de una lealtad incondicional al anticristo, donde todas las esferas de la vida humana, desde la compra de alimentos hasta el acceso a atención médica, estarán atadas a esta marca. El anticristo exigirá que todos lo reconozcan como líder supremo y dominará la humanidad mediante un sistema financiero global único, interconectado con tecnología digital y sistemas de control social. Y aquellos que se nieguen a aceptar la marca serán excluidos y perseguidos. Este sistema no es una simple especulación, sino el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia ya nos advertía sobre el creciente intento de control centralizado en los últimos días, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde se dice que la tierra será gobernada por un poder opresor, el anticristo. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, se nos dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, indicando que el anticristo tendrá el poder de gobernar todo el mundo de manera totalitaria. Entonces, la gran pregunta para nosotros como cristianos es: ¿cómo resistir al sistema del anticristo? La Biblia deja claro que la resistencia será extremadamente difícil. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10, se dice: si alguno tiene oído, oiga; si alguno lleva cautivo, a cautiverio va;
Si alguno mata a espada debe ser muerto. Esto significa que los fieles serán perseguidos, torturados e incluso muertos por negarse a someterse al anticristo y aceptar su marca. No será una elección fácil, y las consecuencias para la resistencia serán pesadas. ¿Cómo? Entonces, debemos prepararnos para resistir. Primero, debemos fortalecernos espiritualmente. En Efesios, capítulo 6, versículo 11, la Biblia nos enseña a vestir toda la armadura de Dios, para que podamos resistir las acechanzas del diablo. ¿Qué significa esto? La armadura de Dios incluye la oración constante, el estudio de las Escrituras y una vida cristiana consistente. La oración es la clave que abre las puertas de la resistencia, porque al orar nos acercamos a Dios, recibimos fuerzas de su presencia y nos preparamos para los tiempos de gran tribulación. Además de esto, debemos estar conscientes de que la resistencia a la marca de la bestia no se resume a un simple acto de rechazo, sino a una elección espiritual profunda. La resistencia a la marca es la elección entre salvar el alma y perder todo en el mundo temporal, o aceptar la marca y comprometer nuestra fe, perdiendo la salvación eterna. La Biblia nos recuerda, en Mateo, capítulo 16, versículo 26, que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta es la decisión crucial, resistir una solución temporal de seguridad en favor de la salvación eterna. Ahora, necesitamos entender que la resistencia no será fácil. Jesús nos dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. La Biblia no promete una vida sin dificultades, pero nos garantiza que aquellos que perseveren serán recompensados. Cuando nos neguemos a aceptar la marca, podemos ser excluidos, rechazados e incluso sufrir persecuciones severas. Sin embargo, la recompensa será la victoria final en Cristo. La resistencia a los sistemas del anticristo será la prueba más grande de nuestra fidelidad a Dios. ¿Cómo te preparas para esta lucha espiritual? ¿Está tu fe preparada para enfrentar esta gran tentación? ¿Estás fortaleciendo tu relación con Dios ahora, para que cuando llegue el momento de la verdad, tu fe sea inquebrantable? Este es el momento de actuar. Debemos comenzar ahora, orando más, estudiando más la palabra de Dios y uniéndonos a la comunidad cristiana para fortalecer nuestra fe y animarnos unos a otros. La resistencia a la marca de la bestia no será solo un acto físico de rechazar un símbolo, sino una prueba espiritual profunda. El anticristo usará todas las herramientas posibles para forzarnos a aceptar su autoridad. Será una presión psicológica, física y espiritual enorme. La fe en Cristo será nuestra fortaleza. Solo la plena confianza en Dios nos permitirá mantener nuestra lealtad a Él, sin importar las consecuencias. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿estás listo para resistir esa presión? Cuando llegue el momento, ¿serás lo suficientemente firme en tu fe como para rechazar al anticristo, sin importar el costo? La elección será difícil, pero la recompensa será la vida eterna en Cristo. Inscríbete en el canal para recibir más enseñanzas sobre cómo fortalecer tu fe y cómo estar preparado para resistir las tentaciones que se aproximan. En el próximo tema, vamos a abordar cómo mantener la pureza en tiempos de gran tentación, cuando el mundo a nuestro alrededor está inmerso en corrupción y desesperación. ¿Cómo podemos vivir de manera santa y separada, con total confianza en Dios, incluso cuando todo parece estar perdido? Quédate con nosotros para aprender cómo vivir en pureza, incluso en las circunstancias más difíciles. Mantener la pureza en tiempos de gran tentación. El mundo está cambiando rápidamente, y cada día que pasa, las tentaciones se vuelven más intensas, más persuasivas y más difíciles de resistir. El mundo se convertirá en un lugar de gran corrupción y depravación, donde los valores morales y espirituales serán constantemente desafiados y atacados. Y, mientras muchos se rinden a esa presión, los cristianos están llamados a mantener su pureza, tanto moral como espiritual, en un mundo que parece estar desintegrándose moralmente. Pero, ¿cómo podemos mantener la pureza cuando el mal parece estar por todas partes y la tentación nos llama a cada esquina? La respuesta está en la Biblia, que nos orienta claramente sobre cómo vivir una vida santa en medio del caos moral que estamos viendo. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, «Sed santos, porque yo soy santo». Este versículo nos recuerda que la santidad no es una opción para el cristiano, sino un mandato directo de Dios. La santidad es el reflejo de la naturaleza de Dios, y estamos llamados a vivir de acuerdo con ese estándar. No se trata solo de evitar el pecado, sino de seguir el ejemplo de Cristo, quien vivió en pureza y santidad, incluso en un mundo corrompido por el pecado.
En tiempos de gran tentación, como los que estamos viviendo, el cristiano está llamado a ser diferente. El mundo puede estar cada vez más involucrado en sus propias injusticias, corrupciones y deseos mundanos, pero los cristianos deben ser la luz en medio de las tinieblas. Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículo 14, dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte». Como cristianos, nuestra pureza debe brillar para los demás, siendo un testimonio vivo de la transformación que Cristo puede hacer en las vidas de quienes le siguen. La pureza no es solo una tarea individual, sino un testimonio para el mundo. Cuando mantenemos nuestra pureza, mostramos al mundo que existe una manera mejor de vivir, una manera en la que el amor de Dios puede transformar hasta las circunstancias más oscuras. ¿Cómo podemos, entonces, mantener esa pureza en un mundo tan corrompido? Primero, debemos estar firmes en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de reglas, sino una fuente de sabiduría y orientación. En Salmos, capítulo 119, versículo 11, el salmista escribe: «Escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti». La lectura diaria de la Biblia es uno de los principales medios de fortalecer espiritualmente y de mantener nuestra pureza. Cuando conocemos la palabra de Dios, ella nos guía y nos ayuda a tomar decisiones que honran a Él, especialmente en tiempos de tentación. Además, debemos desarrollar una vida de oración constante. La oración no es solo una petición de ayuda, sino una forma de conectarnos con Dios y de mantenernos firmes en nuestra fe. La oración nos fortalece y nos da el poder de resistir las tentaciones, porque es a través de ella que buscamos la fuerza que necesitamos para vivir de manera santa. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia total de Dios para mantenernos puros y santos. Otro aspecto importante para mantener la pureza es evitar las influencias negativas. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, la Biblia nos advierte: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres». El ambiente que nos rodea tiene un gran impacto en nuestra vida espiritual. Si pasamos nuestro tiempo en ambientes llenos de inmoralidad, esas influencias negativas pueden corroer nuestra pureza moral. Por lo tanto, es esencial que busquemos estar en ambientes y con personas que nos edifiquen espiritualmente. Muchas veces, la pureza se mantiene al tomar decisiones sabias sobre dónde pasamos nuestro tiempo y con quién nos relacionamos. Resistir la tentación no es fácil, y muchas veces sentiremos el peso del pecado tratando de arrastrarnos de vuelta. Sin embargo, en Santiago, capítulo 4, versículo 7, somos exhortados: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros». La resistencia a la tentación no es una lucha que debemos librar solos. Debemos someternos a Dios, buscando su fuerza para resistir al diablo y al pecado. La buena noticia es que, cuanto más cerca estemos de Dios, más Él nos capacitará para resistir la tentación y vivir de forma pura y santa. En tiempos de gran tentación, necesitamos estar firmes en nuestra identidad en Cristo. Como cristianos, nuestra identidad no está en las cosas del mundo, sino en Cristo, que es nuestra fuerza y esperanza. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La pureza no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir la nueva vida en Cristo. En Cristo, tenemos el poder de vencer el pecado, la tentación y la corrupción del mundo. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo te estás preparando para vivir una vida pura en tiempos de tentación? ¿Estás buscando a Dios en oración? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios todos los días? ¿Has evitado las influencias que te alejan de Dios? Este es el momento de tomar una decisión firme y continua de vivir una vida santa, aunque el mundo a tu alrededor esté en desorden. Si deseas saber más sobre cómo mantenerte firme, descarga nuestro ebook gratuito que explora más profundamente cómo mantener la pureza en tiempos de tentación y cómo resistir la presión del mundo. Ahora, hablemos sobre cómo vivir con esperanza, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. El regreso de Cristo y la victoria final nos garantizan que, a pesar de las tribulaciones, siempre habrá luz al final del túnel. Vivir con esperanza, el regreso de Cristo y la victoria final. En un mundo donde las sombras del caos, la violencia y la desesperanza parecen crecer cada día, ¿cómo podemos, como cristianos, vivir con verdadera esperanza? ¿Qué nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor está desmoronándose?
La respuesta está en Jesucristo y en la promesa de su regreso glorioso. Incluso cuando enfrentamos persecución, tribulación y sufrimiento, debemos mantener viva nuestra esperanza, pues sabemos que el regreso de Cristo traerá la victoria final, restaurando todas las cosas y derrotando el mal de una vez por todas. El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 8, versículo 18, dijo: «Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada». Esto significa que, aunque enfrentemos dificultades y tribulaciones ahora, la gloria que nos espera será tan grandiosa que cualquier sufrimiento será insignificante en comparación con ella. Nuestra esperanza no está en nuestra situación actual, sino en lo que está por venir. El regreso de Cristo es nuestra garantía de que todas las injusticias serán corregidas y que la victoria final será nuestra. ¿Cómo podemos vivir esa esperanza todos los días, incluso frente a un mundo que parece perdido? La respuesta está en mantener nuestros ojos fijos en Cristo, como nos instruye en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantener el enfoque en Cristo es más que solo creer en su promesa. Es vivir con la certeza de que Él tiene el control y que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Como se dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Cuando nos concentramos en Cristo, nuestras circunstancias, por más difíciles que sean, no nos definen. Debemos entender que nuestra esperanza no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos que está por venir. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro nos recuerda: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha regenerado para una viva esperanza, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos». Nuestra esperanza está viva porque se basa en la resurrección de Cristo, que venció la muerte y nos garantiza que, si permanecemos firmes en Él, también venceremos. Esta esperanza es la clave para nuestra resistencia. Cuando somos confrontados con adversidades, la esperanza en Cristo es lo que nos da fuerzas para superar cualquier dificultad. Muchas veces, las dificultades pueden parecer enormes, y la tentación de desanimarse puede ser fuerte, pero es en este momento cuando necesitamos recordar que nuestra victoria ya está garantizada. El regreso de Cristo es nuestra certeza de que, al final, Él prevalecerá. Él destruirá las fuerzas del mal, traerá justicia y establecerá su reino eterno. ¿Cómo debemos esperar el regreso de Cristo? La Biblia nos llama a esperar con ansias y preparación. En Mateo, capítulo 25, versículo 13, Jesús dijo: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». No podemos ser como aquellos que están distraídos con las cosas de este mundo, sino que debemos vivir como si la vuelta de Cristo fuera inminente. Esto no significa que debemos vivir con miedo o ansiedad, sino con la expectativa de que, en cualquier momento, el Señor puede regresar para llevarnos junto a Él. Esperar el regreso de Cristo también significa vivir de manera digna de esa esperanza. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 3, la Biblia dice: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro». Nuestra vida debe ser un reflejo de la esperanza que tenemos en Cristo. Debemos vivir con pureza, santidad y dedicación a Dios, sabiendo que todo lo que hagamos en su nombre tendrá valor eterno. La esperanza en el regreso de Cristo debe impulsarnos a vivir una vida de fe activa, no esperando pasivamente, sino actuando mientras aguardamos su venida. La gran victoria final ocurrirá cuando Cristo regrese para juzgar el mundo y restaurar todo lo que se ha perdido. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, leemos: «Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». La victoria final no será solo una conquista espiritual, sino una restauración física y eterna de todas las cosas. No habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Todo será restaurado a su perfección original, como Dios lo planeó. Mientras esperamos ese día glorioso, debemos vivir con valentía, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Cristo. En Romanos, capítulo 8, versículo 39, la Biblia nos asegura: «Ni altura, ni profundidad,
ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, Dios está con nosotros y nos sostiene. Nuestra esperanza es segura, pues está fundamentada en un Dios fiel que nunca falla. Ahora, pregúntate, ¿cómo has vivido con esa esperanza? ¿Estás enfocándote en Cristo y en su promesa de regreso, o te has distraído con las dificultades del momento? La esperanza en Cristo no es algo que debemos solo esperar, sino algo que debemos vivir todos los días. Al enfocarnos en Cristo y en su promesa de regreso, somos capacitados para enfrentar cualquier desafío y perseverar hasta el final. Ahora, si deseas saber más sobre cómo vivir con esa esperanza en Cristo y preparar tu vida para los tiempos que están por venir, deja tu like y comenta cómo has mantenido tu esperanza en Cristo, aun en los momentos más difíciles. En el siguiente tema, hablaremos sobre cómo preparar a tus hijos para los tiempos finales, enseñándoles en la fe y en la esperanza que tenemos en Cristo. La educación espiritual de nuestros hijos nunca ha sido tan importante, y juntos, aprenderemos cómo prepararlos para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Preparar a tus hijos para los tiempos finales, educación y fe. A medida que los tiempos se vuelven más turbulentos y desafiantes, la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la fe nunca ha sido tan urgente. En medio del caos que se está desarrollando en el mundo, con la creciente corrupción moral, los conflictos globales y la búsqueda del control totalitario, los cristianos tienen un papel crucial en preparar a las futuras generaciones para resistir las tentaciones y mantener su fe firme en Cristo, incluso cuando el mundo a su alrededor esté al borde del colapso. ¿Cómo podemos, como padres y líderes espirituales, discipular a nuestros hijos de manera que crezcan con una fe sólida, basada en los principios del Evangelio? El mundo que estamos dejando a nuestros hijos se está volviendo cada vez más hostil a la fe cristiana. En un mundo donde la moralidad está en declive y el cristianismo está siendo cada vez más perseguido, es esencial que nuestros hijos conozcan la verdad, la palabra de Dios, y se basen en ella como su fundamento. Esto implica más que simplemente llevar a los niños a la iglesia los domingos o hablar de Jesús de vez en cuando. La educación cristiana de los hijos debe ser un compromiso diario de discipulado y formación espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia sobre educar a nuestros hijos en la fe? En Proverbios, capítulo 22, versículo 6, la palabra de Dios nos enseña: «Instruye al niño en el camino en que debe andar, y cuando fuere viejo no se apartará de él». Este versículo no es solo una sugerencia, sino una orden de Dios. La responsabilidad de enseñar a los hijos en la fe es nuestra, y esta educación espiritual debe ser nuestro principal enfoque. El mundo está tratando de moldear a nuestros hijos con valores que son completamente contrarios a las enseñanzas de Cristo. Como padres y responsables espirituales, necesitamos estar atentos y guiarlos en la dirección correcta, enseñándoles a buscar la verdad en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto en un mundo tan corrompido? El primer paso es entender que la educación cristiana de nuestros hijos debe ser más que solo palabras. Se trata del ejemplo. Ellos aprenden mucho más observando lo que hacemos que escuchando solo lo que decimos. Usted, como padre o madre, necesita ser un ejemplo de fe, amor y obediencia a Dios. Si vivimos de manera inconsistente o distante de Dios, esto afectará directamente a nuestros hijos. Es imposible enseñar la fe si no estamos viviendo esa fe primero. El segundo aspecto importante es enseñar los principios de la palabra de Dios de manera práctica y relevante para el mundo en que viven nuestros hijos. Ellos necesitan entender que los principios cristianos no son solo para los domingos o para la iglesia, sino para todo el aspecto de su vida diaria. Esto implica enseñarles la importancia de la oración, el perdón, la honestidad, la obediencia y el servicio al prójimo. La educación cristiana debe ser práctica, aplicable y realista para que ellos puedan ver cómo vivir como discípulos de Cristo en un mundo que está cada vez más alejado de Dios. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, la Biblia nos instruye a enseñar los mandamientos de Dios a nuestros hijos en todas las circunstancias de la vida. Tú los inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte.
Esto nos muestra que el discipulado y la educación espiritual de los hijos no deben estar confinados a un horario o lugar específico. La enseñanza debe ser constante y parte de cada interacción del día a día, ya sea durante las comidas, en los paseos, o incluso mientras hacemos tareas cotidianas. Al integrar la fe en todas las áreas de la vida, nuestros hijos entenderán que seguir a Cristo es un estilo de vida, no una actividad aislada. Otro aspecto fundamental de la educación cristiana es la oración en familia. Enseñar a nuestros hijos a orar y hablar con Dios personalmente es uno de los mayores legados que podemos dejar. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos enseña a no estar afanosos por nada, sino que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Esto significa que, al enfrentar las dificultades diarias, podemos enseñarles a depender de Dios y buscar su orientación y ayuda en todas las situaciones. La oración no es solo una práctica religiosa, sino una manera de vivir. Sin embargo, la educación cristiana no termina dentro de casa. También es fundamental que nuestros hijos sean expuestos a la comunión con la Iglesia, ya que la Iglesia es un lugar donde los niños pueden crecer espiritualmente al lado de otros creyentes. La familia cristiana debe ser ampliada para incluir a la comunidad de fe. Enseñar a nuestros hijos a valorar la Iglesia y participar activamente en la comunidad cristiana es esencial para que ellos puedan ser fortalecidos en la fe, al ver cómo otros cristianos viven y dan testimonio de su fe. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que no debemos dejar de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino exhortarnos unos a otros. La Iglesia no es solo un edificio, sino la familia espiritual donde nos fortalecemos mutuamente. En tiempos de adversidad, cuando el mundo esté en crisis, nuestros hijos necesitarán más que nunca una base sólida en la fe. Las presiones del mundo moderno, como el secularismo, el consumismo, la relativización de la moralidad y las influencias de los medios, harán que sea cada vez más difícil para las nuevas generaciones mantenerse firmes en la fe. Por eso, necesitamos ser diligentes en enseñarles las verdades eternas de Dios. Debemos discipularlos para que, cuando lleguen las adversidades, puedan permanecer firmes, tal como los mártires de la historia de la Iglesia. ¿Cómo estás educando a tus hijos en la fe? ¿Estás invirtiendo tiempo en oración, lectura bíblica y entrenamiento espiritual para que ellos puedan ser discípulos de Cristo y mantenerse firmes, incluso en tiempos de persecución? Como familia, debemos ser los primeros en vivir la palabra de Dios, practicar los principios cristianos en casa y educar a nuestros hijos con la verdad del Evangelio. Si quieres saber más sobre cómo fortalecer la fe de tus hijos y prepararlos para los tiempos difíciles que se avecinan, inscríbete en el canal y recibe más contenido sobre la educación cristiana para las futuras generaciones. Ahora, hablemos sobre la importancia de vivir en comunión con la Iglesia en los últimos días, ya que en tiempos de persecución y dificultades, la comunidad cristiana será esencial para mantener nuestra fe viva y fuerte. Quédate con nosotros para descubrir cómo la unión entre los hermanos será un pilar fundamental en tiempos de adversidad. Vivir en comunión, la importancia de la Iglesia en los últimos días. En los últimos tiempos, la persecución a la Iglesia será una realidad creciente e inevitable. La Biblia nos alerta sobre los tiempos difíciles que se acercan y sobre cómo serán tratados los cristianos. En Mateo, capítulo 24, versículo 9, Jesús dijo: «Entonces os entregarán para ser atormentados, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre». Esta profecía, aunque alarmante, nos enseña algo muy importante. En tiempos de persecución, nuestra fuerza no vendrá solo de nosotros mismos, sino de nuestra unión con otros cristianos. La comunión será esencial para nuestra resistencia espiritual y para mantener la fe viva, incluso en medio de las adversidades. Cuando la Iglesia sea perseguida, será fundamental estar juntos en oración y apoyo mutuo. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos instruye a no dejar de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino exhortarnos unos a otros. La palabra exhortar aquí es crucial, pues implica no solo un encuentro casual, sino una acción activa de aliento y fortalecimiento mutuo. El tiempo de persecución y dificultades que se aproxima exige una Iglesia fuerte, unida y comprometida en caminar junta. No podemos esperar ser fuertes solos.
ya que la lucha será grande, y solo en comunión con los demás cristianos encontraremos el sustento necesario para seguir firmes en la fe. En tiempos difíciles, cuando la tentación de rendirse y conformarse con el sistema del anticristo sea abrumadora, la Iglesia será como una fortaleza espiritual, un lugar de refugio y fortalecimiento. La Iglesia no es solo un edificio o una institución, sino una comunidad de creyentes unidos por el Espíritu Santo, buscando juntos la presencia de Dios. En Hechos, capítulo 2, versículo 42, vemos cómo la Iglesia primitiva vivía en perfecta unión, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esto no era una práctica ocasional, sino una vida continua de comunión y unidad. Esta unión será esencial en los últimos días, cuando las dificultades se intensifiquen y la persecución se vuelva más feroz. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos alejados de esta comunión? Cuando nos aislamos, corremos el riesgo de caer en la tentación, perder nuestra fuerza espiritual y ser influenciados por las falsas doctrinas del mundo. La Biblia en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos alerta: sed sobrios, estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo utiliza la soledad y el aislamiento como herramientas para debilitar a los cristianos. La Iglesia, como un cuerpo unido, sirve como un refugio espiritual contra las trampas de Satanás. Además, la comunión con otros cristianos nos fortalece en nuestras debilidades. Todos enfrentamos momentos de duda y miedo, especialmente cuando la persecución aumenta. Cuando estamos juntos con otros que comparten la misma fe, podemos ser levantados, animados y recordados de las promesas de Dios. En Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 a 12, encontramos una sabiduría poderosa. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esto muestra cómo la fuerza del cristiano no está solo en su individualidad, sino en su conexión con la comunidad. Cuando uno de nosotros cae, otro está allí para ayudar. Esa unidad es vital en tiempos de gran tribulación. En la Iglesia, también encontramos la oportunidad de servirnos unos a otros. La verdadera comunión cristiana se caracteriza por un amor sacrificial, donde nos ayudamos mutuamente, nos apoyamos en nuestras necesidades y nos animamos a permanecer fieles a Cristo. En Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo nos dice: llevad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. En los últimos días, el cristiano será más fuerte al unirse con su hermano o hermana en Cristo, compartiendo sus cargas, orando unos por otros, y siendo el apoyo necesario para enfrentar las adversidades. En un mundo que se aleja de Dios y que se entrega a un sistema corrupto, la Iglesia será el lugar donde encontraremos verdaderos hermanos y hermanas, unidos por el Espíritu Santo, listos para resistir juntos al anticristo y a todas las tentaciones que surjan. Es en nuestra comunión que seremos preparados espiritualmente para los tiempos difíciles que vendrán. La unidad de la Iglesia será una fortaleza espiritual contra los ataques del enemigo y será fundamental para nuestra supervivencia espiritual. ¿Cómo has cuidado tu comunión con la Iglesia? ¿Te has reunido con otros cristianos para orar, estudiar la palabra de Dios y alentarse mutuamente? Si no es así, ahora es el momento de actuar. No esperes a que comience la persecución para buscar un lugar donde puedas crecer espiritualmente. Comienza ahora a construir relaciones sólidas en la fe y a fortalecer tu conexión con la Iglesia. Si quieres saber más sobre cómo mantener tu fe fuerte en tiempos de persecución, descarga nuestro ebook gratuito que profundiza más sobre la importancia de la comunión cristiana en los últimos días. Ahora, hablemos sobre cómo vivir con urgencia y prepararnos física y espiritualmente para los tiempos finales. La preparación no se limita solo a lo espiritual, sino también a lo físico. Quédate con nosotros para aprender cómo prepararte adecuadamente para el fin de los tiempos. Vivir con urgencia. Preparación física y espiritual para el fin de los tiempos. En los últimos tiempos, no podemos ignorar la realidad de que la preparación no es solo espiritual, sino también física. Mientras que la preparación espiritual es esencial para mantener nuestra fe y esperanza firmes en Cristo,
La preparación física también juega un papel crucial para que podamos sobrevivir a los tiempos difíciles que están por venir. Sabemos que las dificultades que surgirán, como el hambre, el colapso de la sociedad y la persecución, exigen que estemos preparados de manera integral. Lo que hará la diferencia en nuestra capacidad de afrontar estas adversidades será nuestra planificación y nuestra resiliencia en ambos ámbitos, espiritual y físico. Primero, reflexionemos sobre lo que la Biblia dice acerca de la necesidad de preparación práctica. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, nos instruye. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni inspector, ni gobernador, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí vemos que la sabiduría no está solo en esperar que Dios provea todo, sino también en tomar las acciones necesarias para prepararnos. La hormiga trabaja diligentemente durante el verano, cuando las cosas están tranquilas, para asegurarse de tener lo necesario para los tiempos difíciles, como el invierno. No debemos esperar al caos para empezar a prepararnos. Debemos actuar ahora, antes de que las dificultades se intensifiquen. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos físicamente para los tiempos de crisis? Primero, es crucial planificar con anticipación. Esto incluye hacer un inventario de recursos esenciales, como alimentos, agua potable y medicamentos. Si las profecías bíblicas sobre un gobierno global y el control total se cumplen, es posible que los sistemas de distribución de alimentos y otros bienes esenciales se vean afectados, haciendo que los recursos sean más escasos. Es importante almacenar el máximo posible de recursos con anticipación, para asegurarse de que tu familia tenga lo que necesita para sobrevivir. Además de alimentos y agua, piensa en artículos de primeros auxilios, medicamentos esenciales e incluso ropa adecuada para condiciones extremas. Otro aspecto importante de la preparación física es fortalecer la resiliencia emocional y psicológica. Sabemos que, en tiempos de tribulación, la presión mental y emocional será intensa. La pérdida de bienes materiales, la persecución por causa de la fe y la incertidumbre del futuro pueden afectarnos profundamente. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, la Biblia nos enseña a echar sobre Dios nuestras ansiedades y confiar en su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que, además de prepararnos físicamente, también debemos fortalecer nuestra mente y espíritu. Mantener la paz interior, la esperanza en Cristo y una actitud de fe inquebrantable será la clave para soportar las adversidades. La práctica diaria de la oración, la lectura de las Escrituras y la meditación en la palabra de Dios nos prepara emocionalmente para los tiempos difíciles. Pero la preparación espiritual va más allá de un simple preparo emocional. La Biblia nos orienta a fortalecer nuestra fe para los tiempos de persecución. Cuando lleguen los tiempos de gran dificultad, es probable que enfrentemos momentos de dudas profundas, donde la tentación de ceder al sistema del anticristo será fuerte. En Efesios, capítulo 6, versículo 13, se nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo. Esto significa que nuestra preparación espiritual debe incluir una fortaleza interior que viene de la confianza en Dios, del entendimiento profundo de las Escrituras y de una fe inquebrantable en sus promesas. Cuando llegue la persecución, la confianza en Dios será nuestra mayor defensa. Además, debemos enseñar a nuestros hijos a prepararse para los tiempos difíciles también. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, que debemos inculcar a nuestros hijos la palabra de Dios. No podemos descuidar su educación espiritual. Enseñarles la palabra de Dios, hacer oraciones en familia y vivir la fe de manera práctica en casa son pasos cruciales para prepararlos para los desafíos que vendrán. Al enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios y confiar en sus promesas, los estamos capacitando para resistir también. Ahora, además de la preparación física y espiritual, debemos estar preparados para lo que vendrá con la marca de la bestia y el control totalitario del anticristo. Muchos de los sistemas que surgirán estarán diseñados para controlar los movimientos financieros y personales de los individuos. La marca de la bestia, tal como se describe en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 a 17, será la herramienta utilizada por el anticristo para controlar el comercio y los ciudadanos del mundo.
Quien no acepte la marca no podrá comprar ni vender, lo que hará que la supervivencia sea extremadamente difícil. Esto significa que los cristianos que se nieguen a someterse al sistema del anticristo necesitarán recursos físicos ya almacenados y una sólida preparación espiritual para resistir al sistema y soportar las consecuencias de la persecución. En tiempos difíciles, no podemos olvidar la importancia de la comunidad cristiana. La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 a 10, «Mejor son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero». La unión con otros cristianos será esencial para nuestra supervivencia espiritual y emocional. La Iglesia será un refugio durante la persecución, y la ayuda mutua entre los creyentes será crucial. Para soportar todo lo que está por venir, debemos actuar con urgencia. El tiempo de preparación es ahora, no mañana. El mundo no esperará hasta que estemos listos. Debemos actuar ya, almacenando recursos y fortaleciéndonos espiritualmente. No podemos ser sorprendidos, como las vírgenes insensatas de la parábola de Jesús, que no estaban preparadas cuando llegó el esposo. Ahora es el momento de prepararnos para el futuro incierto que se acerca. ¿Qué estás haciendo ahora para prepararte física y espiritualmente para el fin de los tiempos? ¿Estás almacenando los recursos necesarios? ¿Estás fortaleciendo tu fe y tu confianza en Dios? Ahora es el momento de actuar. Deja un comentario con tus ideas sobre cómo prepararse para los tiempos finales y no olvides dejar tu like para mostrar que estás comprometido en prepararte para lo que está por venir. En el próximo tema, hablaremos sobre la gran apostasía, el alejamiento de la fe que ocurrirá en los últimos días, y cómo permanecer fiel a Dios en medio del engaño. Quédate con nosotros para aprender cómo no caer en las mentiras que se están difundiendo por el mundo. La gran apostasía, cómo permanecer fiel en tiempos de engaño. En los últimos días, la Biblia nos alerta que muchos se alejarán de la fe. La gran apostasía, que significa el alejamiento en masa de la verdadera fe, será una realidad. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se dice, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y luego se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». La apostasía no ocurrirá de un momento a otro, sino gradualmente, con el engaño infiltrándose en la Iglesia, llevando a muchos a abrazar falsas doctrinas. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la apostasía? La primera clave es estar firmes en la verdad. En Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad que nos libera es la palabra de Dios, que nunca falla y permanece para siempre. Al estudiar las Escrituras, sabemos cómo reconocer las mentiras y alejarnos de falsas doctrinas. Los peligros del engaño en los últimos días son muchos. Con el avance de las tecnologías de comunicación, más personas tienen acceso a falsas enseñanzas y herejías, lo que hace más difícil discernir la verdad. En Mateo, capítulo 24, versículo 24, Jesús nos advierte, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán tan grandes señales y prodigios, que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos». El engaño será tan convincente que hasta los más fieles pueden ser tentados a desviarse de la fe. Por lo tanto, necesitamos estar vigilantes. ¿Cómo mantenerse firme en medio de tantas mentiras? El primer paso es orar constantemente por discernimiento y sabiduría. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, la Biblia nos enseña que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Dios nos dará discernimiento para saber identificar los engaños y mantenernos firmes en su verdad. Además, debemos buscar comunión con otros cristianos que nos ayuden a mantener la fe y la verdad en tiempos de prueba. Ahora, si quieres aprender más sobre cómo mantenerte firme en la fe y discernir las mentiras del mundo, deja tu like y comenta lo que haces para permanecer firme en Cristo. Inscríbete en el canal para más contenido sobre cómo enfrentar los desafíos de los últimos días. Que Dios bendiga tu vida y te guarde firme en la fe hasta el fin. Hasta el próximo vídeo.